una de las más grandes de la región y más interesantes también por todo lo que ha, digamos, por todo lo que ha englobado en estos últimos tiempos. A mí me toca, bueno, yo soy investigadora del eje de ciudades fronterizas y, bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que hemos venido investigando y analizando respecto de estas ciudades, ¿no? Bueno, básicamente el eje de ciudades fronterizas, como les decía, es uno de los 4 ejes que articula el proyecto Explorando la Economía Política de la Violencia en Sistemas Fronterizos Latinoamericanos. Por un lado, por la trascendencia de la estructuración urbana en términos espaciales, sociales, de infraestructura, de servicios, y por otro, por la influencia de la estructura urbana sobre la conformación de la estructuración o de la estructura regional. Mi presentación básicamente está compuesta de 2 partes. La primera les voy a contar un poquito cómo está estructurado el libro y la segunda ya nos enfocamos con más detalle, digamos, solo déjenme poner un poquito el timer porque también entonces bueno, y el segundo tiempo, el segundo momento de la exposición estaría ya enfocado un poquito más en lo que significa el sistema urbano, el sistema fronterizo urbano. El libro básicamente cuenta con 7 puntos. En el primero explicaremos o les comentaremos la importancia de estas ciudades fronterizas en la estructuración del sistema fronterizo urbano. Digamos, qué son esto de las ciudades fronterizas dentro de los mercados ilegales y por qué son importantes estas ciudades fronterizas en el sistema fronterizo de los mercados ilegales, de acuerdo a su función, cómo se va estructurando a partir de su tipología, cómo se va estructurando este sistema fronterizo urbano. Digamos, es una aproximación general a lo que el eje investiga. Después tenemos ciudades fronterizas, que es básicamente un recorrido teórico de lo que significa ciudad, ciudad fronteriza, lo que significa límite, lo que significa frontera. Después tendríamos ya, digamos, uno de los ejes importantes de esta investigación, o de este enfoque de ciudades fronterizas desde el sistema fronterizo urbano, es decir, cómo se va construyendo, cómo se va constituyendo este sistema fronterizo a partir de los diferentes tipos de ciudades fronterizas. Más adelante vamos a hacer, como les comentaba, un barrido un poco rápido de estos tipos de ciudades y cómo a partir de estas ciudades se va construyendo este sistema fronterizo urbano. Después, cómo a partir también de los mercados ilegales se van digamos, se van articulando este mismo sistema fronterizo. Y bueno, después les contaremos cómo, digamos, cuál es la imagen a la que se asimila este sistema fronterizo. Quizás tiene una imagen de cremadera, es decir, van surgiendo ciudades del un lado y del otro lado de la frontera. Bueno, digamos, es un acercamiento a esto. Después tenemos 4, la caracterización de las ciudades fronterizas en términos demográficos, económicos, institucionales, de violencia urbana. Aquí vamos a trabajar 3 estudios de caso, digamos, la frontera México-Estados Unidos, la frontera Ecuador-Colombia, y vamos a hacer un estudio comparado entre la tri y la tetrafrontera. Finalmente, políticas fronterizas, un poco lo que se ha aplicado en estas zonas de frontera, y políticas de descentralización respecto a esto de la territorialización del poder. Un poco lo que se ha trabajado en torno a la descentralización de estas políticas respecto a las periferias, respecto a los espacios de frontera. Conclusiones y recomendaciones. Ahora, ahí está. Ahora vamos a hacer como un acercamiento muy rápido, pero muy importante también, a lo que estamos entendiendo como ciudades de frontera. Las ciudades hacen referencia básicamente a aquellos asentamientos relativamente grandes, densos y permanentes de individuos heterogéneos, según
ubicados en las regiones transfronterizas de una o varias naciones. Además de esta, digamos, de este acercamiento, si se quiere, estructural o si se quiere como más material a la ciudad, es importante también que sin esta urdiembre de relaciones sociales es imposible construir la ciudad. Entonces, mucho más en las ciudades fronterizas vamos a darnos cuenta que estas relaciones son transnacionales, son internacionales, son transfronterizas. Entonces, digamos, esta mezcla entre básicamente lo material del concepto de Luis Beer y estas relaciones transfronterizas es lo que nos va configurando esta noción de ciudad de frontera, ¿no? Estas ciudades también tienen algunas particularidades, como por ejemplo una centralidad urbana localizada en los límites interestatales. Básicamente este elemento es lo que le da el alma o la existencia a este tipo de ciudades, que en efecto, si no estuvieran ahí, dejarían de ser de frontera, por supuesto, ¿no? Y por otro, esto nos hace suponer que en efecto ahí están surgiendo y se van configurando ciudades tanto de un lado de la frontera como de la otra manera, de cierto mecanismo de reflejo, ¿no? Bueno, ahora también es importante contarles sobre la tipología de las ciudades fronterizas, porque a partir de esta tipología vamos viendo que se van articulando de manera dinámica y no homogénea ni estandarizada las ciudades en este sistema fronterizo urbano. Bueno, básicamente tenemos tres tipos: las limítrofes, que son aquellas que están estructuradas a partir de una línea divisoria entre los países y son localidades urbanas que tienen una misma mancha urbana, es decir, una mancha urbana integrada que aparentaría ser una sola ciudad, pero en realidad son dos. O sea, lo único que les separaría es la línea, el límite, digamos, donde en un lado está un país y en el otro. En el ejemplo clarísimo tenemos Rivera, Uruguay, justamente lo que estábamos conversando el día de ayer, y Santana do Livramento en Brasil. Entonces, digamos, este es el prototipo de ciudad limítrofe, en donde únicamente por el límite interestatal es lo que se diferencia la una de la otra. Las ciudades fronterizas, es el segundo tipo, son aquellas que se ubican en los espacios de cada país, pero que colindan con las localidades urbanas en zonas de frontera de un lado y del otro. Básicamente, estas ciudades no tienen, o no necesariamente deben tener contiguidad, sino en general están de cierto modo separadas por cierto kilometraje, digamos. En uno de los ejemplos que tenemos es Cúcuta en Colombia y San Antonio del Táchira en Venezuela. Estas ciudades mantienen relaciones y vínculos entre ambas, no obstante, están separadas por alrededor de 13 kilómetros. Y finalmente, las ciudades transfronterizas, que se estructuran en una misma región multidimensional contenida por la integración de distintas fronteras de los países colindantes. En este caso, se conforman sistemas urbanos binacionales o multinacionales. Digamos, uno de los más importantes que podemos ver ubicar en la región es la tetrafrontera, Manaos en Brasil, Leticia en Colombia, Iquitos en Perú y Sucumbíos en Ecuador, que básicamente no son países limítrofes, digamos, vinculados con Ecuador, sí entre ellos, pero están conectados básicamente por el río San Miguel. Y a lo largo de este río se dan las comunicaciones entre estos cuatro países. Ahora bien, entrando ya en materia de la investigación, es importante resaltar que como parte de la metodología que hemos trabajado en este eje, hemos pedido que cada equipo nacional llene un formato de una ficha de ciudades de frontera con cierto tipo de información relevante para nosotros poder tener un acercamiento un poco más específico a las ciudades y sobre todo para poder ir sistematizando. A partir de esta información de todos los países que conforman el proyecto, hemos
juntado alrededor de 105 ciudades de frontera, y estas ciudades son entre pequeñas, medianas y grandes. Para efectos de analizar este sistema fronterizo urbano, se decidió trabajar con las ciudades medianas y con las ciudades grandes por razones de jerarquía urbana, es decir, por esta relevancia, primero por la relevancia a partir de funciones, tamaño, población y economía, y también por la concentración espacial de las funciones, que cada una de estas, de las ciudades grandes o de las ciudades medianas, se pueden evidenciar. Entonces, digamos, poniendo este antecedente, tenemos que, bueno, se ha establecido unos rangos: las ciudades pequeñas, que son hasta de 50.000 habitantes, las ciudades medianas, que van de 50.000 a 200.000 habitantes, y las grandes de 250.000 habitantes en adelante. Tenemos, digamos, el resultado de esto es que tenemos 5 ciudades grandes, ubicadas básicamente las 4 en la frontera México-Estados Unidos y una ubicada en la frontera Colombia-Venezuela. Básicamente tenemos 4, las más grandes, que son Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Tijuana. En la parte de arriba están ubicadas con los circulitos rojos. Y Cúcuta está justamente en el límite entre Colombia y Venezuela. Después de esto también fuimos ubicando el resto de ciudades y nos damos cuenta que en el mapa, lo que el mapa refleja son básicamente 4 concentraciones urbanas importantes. La una, en efecto, está dada en la frontera México con Estados Unidos, la segunda, Guatemala con México, la tercera, Colombia y Ecuador, y la cuarta en la parte básicamente de Brasil, Perú y Bolivia, y Argentina. Listo, es importante tomar en cuenta estas concentraciones urbanas, digamos que son las más resaltantes de la parte de esta región. Ahora bien, les quiero contar un poco lo que estamos trabajando en torno a este sistema fronterizo urbano, sistema urbano fronterizo, para ir dándonos cuenta cómo se van a articular. ¿Qué es este sistema fronterizo urbano? Este sistema está conformado de subsistemas que se interrelacionan entre sí de manera variable y en función de un determinado fin. En este caso, podríamos decir que el determinado fin es el mercado ilegal, ¿no? Son los mercados ilegales. Los mercados, tanto legales como ilegales, hacen uso de esta estructura y funcionamiento con el fin de mejorar la circulación de sus mercancías y de algún modo ampliar la cobertura de cada uno de sus actividades o de su negocio. Después, ¿qué estamos entendiendo por el subsistema? El subsistema corresponde al conjunto de ciudades fronterizas y sus relaciones dadas por las asimetrías y las simetrías complementarias. Los subsistemas, evidentemente, son heterogéneos porque, primero, cada ciudad va a tener diferente tamaño, va a tener diferente población, diferente vocación productiva, y esto va a implicar que las relaciones sean diferentes. Incluso pueden ser terrestres, pueden ser fluviales, pueden ser legales, pueden ser ilegales. Entonces, por diferentes aspectos, digamos, este sistema básicamente es bastante heterogéneo. El sistema fronterizo urbano, fundamentalmente, digamos, la premisa básica es que las ciudades fronterizas en este sistema fronterizo cumplen una función. Esta función es el nodo. Entonces, el nodo estamos considerando como un punto neurálgico en todo el sistema, un punto ineludible por donde deben cruzar mercancías para llegar a su destino final. Es decir, en estos nodos se sistematiza todo o gran parte del mercado ilegal. Entonces, tenemos nodos locales, tenemos nodos regionales y tenemos nodos globales. El nodo local básicamente está caracterizado por la confluencia de rutas más pequeñas que conectan rápidamente distintas demarcaciones político-administrativas. El nodo regional son espacios territoriales que pueden conectar distintas demarcaciones político-administrativas
entre 2 o más países. El nodo local es a nivel nacional, cabe recalcar. Y el nodo global son territorios que tienen como característica principal la conexión de rutas nacionales con rutas internacionales. El nodo global se caracteriza por presentar una centralidad, es decir, por concentrar distintos tipos de funciones y por las facilidades que prestan para la comunicación, sea terrestre, fluvial, aérea, marítima, para la circulación de mercancías. Entonces, si ustedes pueden ver, digamos, los nodos están interconectados fundamentalmente a partir de los circuitos y este funcionamiento conforma un sistema o una red. No siempre, digamos, esto puede ser variable en función de las asimetrías o de las simetrías que se evidencia en cada país, en cada frontera, pero básicamente siempre cumplen esta función de red. Ahora, les queremos mostrar, digamos, esta red global del tráfico de drogas, básicamente en Ecuador, que funciona de la siguiente manera. Tenemos 2 nodos globales en lo que se relaciona a Ecuador. El uno es Huaquitas, que queda al sur del país, que es frontera con Perú, y el otro es San Lorenzo, que queda al norte, que es frontera con el departamento de Nariño en Colombia. Básicamente, pues, digamos, estos son los nodos globales, ¿no? De otro lado tenemos los nodos regionales, que tenemos Puerto Asís en Putumayo, en Colombia, y Nueva Loja en Sucumbíos. Y el otro nodo regional es Carchi en Ecuador y Piales en Nariño, nuevamente en Colombia. Entonces, la idea es que a partir de estos nodos regionales, digamos, salen las mercancías, entonces a estos nodos regionales llegan los nodos globales de otras localidades o de otras ciudades, llegan acá a estos nodos globales, se dan cuenta que la característica del nodo global es que siempre tenemos esta relación fronteriza. Entonces, de estos nodos globales salen a los nodos, de estos nodos regionales salen al nodo, específicamente en este caso, global de San Lorenzo, para posteriormente, digamos, la droga salir para Tumaco, Puerto de Buenaventura, Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, tenemos, digamos, la idea de que entra la pasta base, se procesa, entra de Colombia, se procesa la pasta base, sale hasta San Lorenzo tiene conexión con el Pacífico, por el Pacífico sale, como les decía, a Tumaco, y luego sigue a Puerto de Buenaventura, Centroamérica y Estados Unidos, evidentemente por la ruta del Pacífico. Entonces, estas ciudades, como les comentaba, nos vamos dando cuenta que cumplen esta función de nodo muy importante en distintos rangos, y que evidentemente sin esto las mercancías, en este caso la cocaína o el narcotráfico, no podría llegar a su fin. Entonces, digamos, tener en cuenta esta tipología de nodos y de funciones que cumplen las ciudades es muy importante. Bueno, básicamente ya creo que estoy en el tiempo. Les quiero contar algunas conclusiones. Bueno, básicamente el sistema fronterizo urbano de América Latina está constituido por varios subsistemas. Los más importantes se localizan en la zona de frontera, como ya les había comentado, México, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Argentina, Brasil. Estas concentraciones urbanas que les había mostrado. La centralidad, me refiero a centralidad cuando quiero referirme a concentración de funciones de términos espaciales, que poseen las ciudades fronterizas, les permite actuar como nodos, es decir, como centros de provisión, de legalización, de abastecimiento, a diferente escala y de diferente manera a estos mercados ilegales, digamos. Además, actúan como puentes de integración y comercialización de los mercados ilegales. Entonces, sin estas ciudades nodales, los mercados ilegales simplemente no podrían existir. Entonces, es fundamental que, como les decía antes, también utilicen estas estructuras urbanas para que lleguen a su fin, a su intención final, ¿no? Cada mercadero.
Y otra cosa también importante es que las funciones que cada ciudad puede cumplir en cada tipo de mercado ilegal son coyunturales. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, de acuerdo a políticas públicas nacionales o locales, las asimetrías complementarias pueden cambiar. En un momento pueden ser beneficiosas, en el caso de Colombia y Venezuela. Antes era beneficioso el tema de la gasolina, el contrabando de gasolina, evidentemente por el subsidio. Ahora que se incrementó en la parte de Venezuela el subsidio, evidentemente el precio se incrementó, evidentemente dejó de existir ya no es negocio el contrabando de gasolina, era incluso más, tenía más réditos que el mismo narcotráfico. Entonces vemos que con este tipo de políticas públicas y de otro tipo de modificatorios a estos elementos pueden ir cambiando las funciones que cada ciudad va adquiriendo. Y bueno, básicamente esto, les quiero agradecer, ahí seguimos trabajando. Son temas súper importantes porque, digamos, el tema de fronteras, el COLEP es uno de los, de fronteras y de ciudades fronterizas es uno de los ejes, pero creo que todavía nos falta mucho por trabajar y es digamos, es un pendiente que tenemos toda la región. Evidentemente hay fronteras en todo el mundo y que no se trabaja mucho el tema de fronteras o de ciudades fronterizas, digamos, es un pendiente que nos queda a todos, ¿no? Pues, muchas gracias. María José Rodríguez. Nuestro siguiente ponente es el doctor Fernando Carrión, Ecuador, que va a presentar Sistema Fronterizo Global, una aproximación desde los mercados ilegales. Bien, muchísimas gracias. Voy a presentar un día una aproximación a lo que serían los mercados ilegales y lo que les hace funcionar a los mercados ilegales, que es la red global del narcotráfico. Bien, un primer punto que me parece importante tener en cuenta es que vamos a hacer una especie de aproximación a los mercados ilegales, donde desgraciadamente es poco lo que se conoce. En principio, de los textos que he tenido la oportunidad de revisar, hay una confusión entre lo que es el mercado ilegal y los mercados informales, o la economía informal y la economía ilegal. La impresión que me queda a mí después de revisar esos textos es que los mercados informales son, entre comillas, informales en ciertas fases del proceso, como por ejemplo la toma del espacio público, donde es ilegal eso, o la venta de productos de contrabando en lugares de alguna ciudad, que solo esa fase es ilegal. En cambio, los mercados ilegales como que tendrían que ver con el hecho de que todo el proceso es ilegal. En el caso de los narcóticos, la producción, la circulación, el consumo, que ya va variando eso, serían ilegales. Por ahí hay alguna diferencia, pero me parece que todavía no está zanjada esa situación. Y esto tiene que ver con el hecho de que hasta ahora no tenemos una claridad en términos de cómo medir la economía ilegal. Algo hay en Europa, pero en América Latina nosotros no tenemos esto. Por ejemplo, cómo medir simplemente el lavado de recursos económicos en nuestros países, pues difícilmente se puede establecer, porque la economía no ha logrado definir las variables, los indicadores a partir de los cuales se puede hacer esto. Por eso es que generalmente son números aproximados los que se plantean con ciertos rangos para no quedar mal con esas cifras. Y en general todos los países, las políticas públicas de los países, los gobiernos, el sector oficial niega la existencia de economías ilegales, acepta ya la existencia de una economía